Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Vamos a continuar aquí con esta serie a la cual dimos inicio el día martes. Servicio. Quiero pedirles que me acompañen con la lectura de un pasaje bíblico, Josué capítulo 22. Y veamos el versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él. Y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Esta exhortación de Josué a las tribus que vivirían a este lado del Jordán, bueno, en ese momento sería al otro lado del Jordán. Recordemos que cuando salieron de Egipto, luego estuvieron a lo largo del desierto, y ya cuando iban a llegar básicamente a la tierra de Canaán, pues ahí fueron ubicadas por solicitud de estos 2,5 tribus. Fueron allí, ahí establecidas. Sin embargo, desde los inicios de este libro de Josué, que es cuando se inicia la época de la conquista, estos también cruzaron el río Jordán para ayudar a sus hermanos. Ahora regresarían nuevamente a tomar aquello que ya tenían, en lo cual ellos ya tenían la bendición para establecerse. Entonces, concretamente la exhortación de Josué a estas tribus que vivirían, ahora sí podríamos decir, porque estamos a este lado del Jordán, estamos en la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, ahí, colindando, separados solo por el río. Pero estos hijos de Israel, estas tribus que estarían al otro lado del Jordán, estarían lejos del tabernáculo y de la mayoría de sus hermanos. Pues esta exhortación sigue siendo muy relevante hoy en día, especialmente pues para aquellos cuyo ministerio requiere que vivan lejos de algún lugar central de la enseñanza, pues digamos, de la palabra de Dios, de la enseñanza cristiana, pero también del compañerismo que es tan necesario. Es muy pertinente. Pero antes de ello, quisiera mencionar algo que no puede pasar inadvertido. Miren lo que Josué le dice a estas tribus que vivían allá, al otro lado del Jordán, habiendo ya cumplido, podríamos decir, su promesa de acompañar a sus hermanos en la conquista, en las batallas. Les dice así: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Detengámonos aquí. Bueno, primero para mencionar aquí es que se refiere él a Moisés como siervo de Dios. Un siervo diligente de Dios. ¿Y quién está dando testimonio de ello? Pues Josué. ¿Y quién es Josué? Bueno, sí, además, era el líder del pueblo de Israel, era aquel conquistador, aquel que los lideró durante la época de la conquista, aquel que los llevaría a cruzar el río Jordán para comenzar y de ahí iniciar toda esta
este periodo, este tiempo, esta época, que le seguiría pues a la marcha de Moisés a lo largo del desierto, el éxodo que algunos lo denominan. Sino que aquí Josué concretamente es aquel que estuvo bajo la tutela, bajo el cuidado pastoral, bajo el discipulado, usando términos ya del Nuevo Testamento, de Moisés, bajo la dirección de Moisés. En su momento el joven Josué, el anciano Moisés. Era aquel fiel discípulo, pero que observó muchas cosas en Moisés. Pero ¿saben lo que él vio en Moisés? ¿Por qué dice siervo? Porque no solamente porque lo era y porque a la luz de la revelación espiritual, la revelación de Dios, pues él lo sabía, sino porque él lo vio, él vio. Él pudo percatarse, él puede dar testimonio. ¿Y qué mejor testimonio que el de Josué? Nadie podía dar tales palabras, sino Josué. Tenía toda la autoridad de conocimiento, que ninguno de ellos ahí tenía. Que Moisés, siervo de Jehová. Qué importante el ejemplo que vio Josué en su anciano de su momento, en Moisés. Pero mire lo que dice, en segundo lugar, con diligencia cuidéis. Algo fundamental dentro de lo que es el servicio es la diligencia. Y Moisés era un siervo diligente. Pero a lo que se está refiriendo aquí Josué es, ustedes con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento que les ordenó Moisés. ¿Pero cuál Moisés? El siervo de Dios. Entonces, para comenzar, tenemos que mencionar esto, de Moisés y de la diligencia. Entonces, él exhorta a estos. Y aquí vemos que esta exhortación es muy relevante hoy en día para nosotros. Y tiene que ver con 5 puntos. Ustedes cuiden con diligencia de cumplir esto que el siervo de Dios a ustedes les ha ordenado. 5 puntos. Amar, dice así, literalmente, y todo lo encontramos aquí en este versículo 5, donde extraemos toda esta riqueza tan maravillosa, este regalo tan delicioso por parte de Dios. Amar a nuestro Dios, dice. Él es ordenado. ¿Y qué les ha ordenado? Aquí hay un exabrupto el cual está compartiendo Moisés. No, porque Moisés lo compartió siendo siervo de Dios, habiéndolo sido con diligencia. Un siervo diligente, ¿qué hace? Ordena a los suyos a amar a nuestro Dios. Amen a Dios, es lo que les dice. ¿Qué les está pidiendo? Amar. Miren que así comienza Josué. Y estos 5 puntos, ahí resume lo ordenado por Moisés, que guarde los mandamientos. Pero ¿qué es lo que les dice? Lo que Él les ha ordenado a ustedes, que amen a Dios, amen al Señor. Allá donde ustedes estén, amen a Dios. Ustedes van a estar ahí un poco apartados de nosotros, amen a Dios. Ahí donde están. Claro, eso le preocupaba a Josué. Segundo, anden en sus caminos, el andar en todos sus caminos, en todos, el amar, el andar. Esa es la exhortación de Josué, que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos los caminos de Dios, allá donde ustedes están. Tercero, dice que guardéis sus mandamientos, guarden sus mandamientos, guárdenlos. Y mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora vamos a mencionar todo esto ya, digamos, como una sola orden que les daría Moisés. Por supuesto,
Está establecido en 5 puntos. Luego, ¿qué les dice? Amen a Dios. Anden en todos sus mandamientos, sus caminos. Guarden sus mandamientos. Luego dice, seguirle a Él. O sea, síganle a Dios. Seguirle a Dios. Síganle a Él. Hoy en día es, sigan la dirección que Dios les da por medio del Espíritu Santo. Sigan aquello lo cual es direccionado por la palabra de Dios. Y finalmente, sírvanle a Dios. A ellos los exhorta. Y les ordenó a ustedes el siervo de Jehová. Y les sirváis, dice así. Y que ustedes les sirvan de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Sírvanle a Dios. ¿Se han dado cuenta que para Josué es fundamental? Compartimos de esto ya. En cuanto a Josué, ya compartimos lo concerniente a un par de capítulos posteriores a este, el capítulo 24. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Josué? Sírvanle a Dios, sírvanle a Dios, sírvanle a Dios. Y si se les olvida algo, sírvanle a Dios. Para él era fundamental. Sírvanle a Dios, porque eso fue lo que él vio en Moisés. Y a eso él dedicó su vida, a servirle a Dios y a exhortar a su pueblo y a recordarles que hay que servir a Dios de todo corazón, de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Sírvanle a Dios de todo vuestro corazón, que esa sea su voluntad, que ese sea su anhelo, que esa sea su decisión pero de corazón, o sea, que ese sea su anhelo, y de toda vuestra alma, que ustedes estén convencidos ahí en su mente de servirle a Dios, que no hay una sola razón por la cual no deba o no quiera hacerlo. Sírvanle a Dios, sí, y pongan sus emociones al servicio de Dios, literalmente, de toda vuestra alma. Sírvanle al Señor. Son puntos fundamentales. Ustedes van a estar allá. Ahora, es muy pertinente esto hoy en día. Bueno, ahora que hemos estado en virtualidad poco a poco, seguramente estaremos restableciendo. Por cierto, ha sido nuestro anhelo que así sea. En algunos países ya se han restablecido mucho más rápidamente. El tema, pues, de los contagios ha disminuido de manera, pues, ostensible. Pues todo este tema de la vacunación ha ido avanzando en muchos países. En el caso de Colombia, pues, por razones que seguramente todos podemos aquí conocer, pues tenemos un alto nivel de contagios todavía. Estamos todavía lidiando con todo esto y por eso estamos ahí, pues hemos postergado un poco lo que ha sido la reapertura total. Por cierto, hemos dicho primero, vamos a abrir el cual, con todos los elementos de bioseguridad posibles, podamos agendarnos en cuanto a las citas de carácter personal, o sea, pastoral y en célula. Hasta ahí. Bueno, y aquí les digo, pues de aquí en adelante venían otro tipo de, digamos, de etapas que pensábamos ir avanzando. No ha sido posible. Pero ahí vamos de todas maneras. Y allá vamos a llegar. Esperemos que la vacunación pues se acelere, pero sobre todo que actuemos responsablemente frente a muchas cosas, obviamente, a las cuales tenemos que sortear. Pero, ¿qué hemos visto nosotros en medio de esta pandemia? Hemos tenido pues un ministerio virtual desde hace más de un año. Y bueno, todos estamos conectados. Pero hay personas que viven lejos, de donde tenemos, por ejemplo, una sede. O alguien dedicado de tiempo completo como misionero, por ejemplo, a administrarle a la gente, a tener reuniones. ¿Y qué pasa si yo vivo a unas horas de donde se reúnen? Pues este mensaje entonces es para mí.
Este mensaje es para usted. Ame a Dios, ande en sus caminos, guarde sus mandamientos, síganle a Dios, sírvanle con todo el corazón y con todo el alma. Por supuesto, vamos a seguirnos comunicando y seguramente usted está un poco lejos, se van a seguir comunicando con usted a través de los diferentes medios virtuales, en una cita personal, pastoral personal o en pareja, lo que sea necesario. Pero naturalmente que todavía uno dice, bueno, ¿y el compañerismo qué? Pero yo quiero... Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? Y muchas veces se enfría el corazón y se toman otro tipo de decisiones. Nuevamente, esto se da en 5 partes y aquí expresa un aspecto clave de nuestra relación con nuestro Señor, con nuestro Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nuevamente, recordemos el primer punto, amar a Dios. Ustedes amen a Dios. Es lo que Moisés pues le dijo a su pueblo y lo cual Josué estaba exhortando a estas tribus que estarían ya al otro lado, que están viviendo al otro lado del Jordán, un poco apartado de sus hermanos, e inclusive hasta lejos del tabernáculo. Amar a Dios. Pero claro, Mateo 22, 37 al 38, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Pero es que aquí no me lo dice, esto viene desde atrás. Y eso fue lo que Moisés siempre exhortó a su pueblo. Amarás a Dios. Es el primer punto que comparte Josué. Y eso es lo que dice. Este es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Que amen a Dios. Esto fue la exhortación de Josué. Pero ahí no podemos quedarnos. Recordemos todo lo que aquí nos comparte Josué. Debemos dar prioridad también a nuestra adoración hacia nuestro Dios. Y debemos darle prioridad a andar en todos sus caminos. Andar. Porque Él es el camino. ¿Quién? Cristo. Juan 14, 6. Entre otros. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero en todos sus caminos. Aquellos caminos los cuales están ahí determinados en su palabra. Pero no en aquellos que me convienen, sino en todos los caminos de Dios. Inclusive en aquellos caminos que sé que pueden representar para mí corrección, reprensión y disciplina por parte de Dios. Las palabras y los hechos del día a día del cristiano siempre deben ser consistentes con la naturaleza de Dios. Siempre. Ahora, aquí hay algo lo cual muchos argumentan. Dice, es que no hay una referencia específica en la palabra de Dios frente a algo concreto y muchas cosas concretas de las que yo estoy haciendo o de los que yo pienso hacer. Bueno, pues es apenas lógico, es apenas obvio. Porque es que la palabra de Dios, en primer lugar, no es un libro conductista, lleno de normas con todo el detalle. ¿Han visto, por ejemplo, cuando se va a firmar un documento, sobre todo cuando usted quiere sacar una tarjeta de crédito? Y entonces le dicen, lo ponen a uno a llenar pues unas solicitudes y luego eso está lleno de lo que llamamos la letra pequeña. Esa letra pequeña que toca tener un microscopio, pero de esos microscopios casi que biológicos que utilizan en patología, que utilizan los bacteriólogos para estudiar, para encontrar, para poder leerlo. Esa letrica pequeñita. Y eso es una cosa inmensa. ¿Y quién va a leer eso? La palabra de Dios no es eso. No. Pero cuando usted ve esa letrica, ellos ahí, cosas pequeñitas, ahí, cuidado con esto, con esto, con esto. La palabra de Dios no es eso. No, no es eso. No. Es clara la palabra de Dios, es abierta.
Entonces muchos dicen, pero es que esta conducta no aparece aquí. No hay una referencia bíblica frente a este tema concreto, específico. Pero créanme, todo está contemplado en la palabra de Dios. ¿Sí? Todo. Aquellos entonces que dicen que no hay referencia específica, concreta, con detalle, sencillamente porque no quieren andar en todos los caminos de Dios. Y ese era el pueblo de Israel. Y este es el pueblo de Dios también. Amar. Ustedes amen al Señor. Le dice así. Anden también en todos sus caminos. Anden. Es claro lo que la palabra de Dios dice. Anden en todos sus caminos. Nuestro comportamiento siempre debe ser caracterizado, pues, por nuestro amar a Dios. Y debe ser propio nuestro comportamiento de los caminos de Dios. Pero también la palabra de Dios me dice, recordemos, del guardar sus mandamientos, que eso fue lo que les decía Moisés. Ahora, el guardar. Sí, claro, yo atesoro los mandamientos de Dios ahí en mi corazón. Yo no los desecho jamás. Pero ¿saben también qué significa el término guardar en la Biblia? En la palabra de Dios, en el original bíblico, significa defender también. Defiendan la palabra de Dios. Miren aquí algo fundamental. Yo atesoro la palabra de Dios. Ahí. No la dejo llenarse de polvo, no. Yo la atesoro. No olvidemos que yo saco ahí el buen tesoro de mi corazón, que es la palabra de Dios. De la abundancia del corazón hablan los labios, habla la boca. Eso es lo que yo en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ¿saben qué? También significa defender. Defender la palabra de Dios, defender los mandamientos de Dios. Hay que defenderlos. Eso también es atesorar y defender. Defiendan ustedes los mandamientos de Dios. Y sí, hay que defenderlos. Debemos defender su palabra. ¿Y debemos defenderla contra quién? Pues uno se defiende contra un enemigo, contra un agresor. ¿Y los enemigos del cristiano quiénes son? El demonio, el mundo y la carne. Sí. El Señor Jesucristo tenía la palabra ahí en el corazón. El demonio lo tentó. ¿Y él qué fue lo que hizo? No solamente se defendió con la palabra de Dios, sino que defendió la palabra de Dios al decir, escrito está. Como quien dice, no, no. A mí no me ponga a dudar de la Biblia. Escrito está y yo hago lo que dice la palabra de Dios. Mira que tiene dos cosas importantes. Siempre se ve la primera parte. Es que yo me defiendo con la palabra de Dios y eso es totalmente cierto. Así es como yo me defiendo. Pero también defiendo la palabra de Dios. Sí. Frente a cualquier situación. También ante el mundo. Defiendo la palabra de Dios. ¿Por qué estamos como estamos? Sencillamente. Porque la palabra de Dios no se cumple. Amar a Dios, amar al prójimo. Y eso yo lo defiendo. Y usted también lo defiende. El honrar a padre y madre. Hay que defender eso. Todo. El honrar también al anciano. Ante las canas te inclinarás. Porque estamos viendo nosotros tanto abandono por no defender la palabra de Dios. Por eso encontramos crisis sociales y de todo tipo entre nosotros. Por no defender la palabra de Dios. Porque encontramos crisis en la familia por no defender la palabra de Dios. Porque los maridos hemos de amar a nuestras mujeres, como Cristo amó la iglesia. La palabra hay que defenderla. Y si ustedes se dan cuenta, hasta ni mucho trabajo toma defenderla.
Ella se defiende por sí sola. Miren, es que la palabra de Dios no requiere, entiéndase, que yo le defienda. Yo soy el que necesito defender la palabra de Dios porque eso dice mucho de mí. Dios no necesita que yo defienda la palabra de Dios, ni me faltaba, porque si no hablo, las piedras hablan. No, la palabra de Dios se defiende sola. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué? Es que yo he de guardar y defender la palabra de Dios. Porque eso es una demostración de mi decisión de hacer de conformidad o lo ordenado por Dios. Por ejemplo, a través de Moisés. De si yo tengo su palabra guardada en mi corazón. Pero si yo no la tengo guardada en mi corazón, ¿yo qué voy a defender? Sin ni siquiera sé lo que dice la Biblia. ¿Yo cómo voy a defender? O como dice Pedro, ¿yo cómo voy a presentar defensa de la esperanza que está en mí? Y la carne. Defenderle de la carne, sí. De mí mismo. De mis argumentos, de mis razonamientos. Luego, claro, en cuarto lugar, recordemos, permanecer en una comunión tan estrecha con nuestro Señor que siempre podamos conocer y seguir la voluntad del Señor. Y finalmente, pues si somos fieles en todos los deberes anteriores, seremos capaces de todo corazón de servir en su nombre y hacer la voluntad de Dios. Servir. Miren, 5 puntos tan importantes. Yo no puedo servir si yo no amo a Dios. Yo no puedo servirle con todo el corazón si yo no estoy andando en todos sus caminos. Si yo no guardo sus mandamientos, no puedo servirle. Y no puedo servir a aquel a quien yo no sigo. Por eso estos 5 puntos son tan importantes. Y finaliza con ello. Y servirle con todo el corazón y con todo el alma. Servirle a Dios con diligencia. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta noche ahora. Escuchamos, oh Dios, aquí está tu exhortación. Esta exhortación es para mí. Y estas 5 palabras son para mí, Dios. Dígale a Dios, toda tu palabra es para mí. Señor, pero todo para que yo pueda servirte con diligencia. Y eso es lo que quiero, servirte, Señor. Pero diligentemente como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué. Y la manera como Josué exhortó a estas tribus que vivían al otro lado del Jordán. Y los exhortó para que ellos te sirvieran a ti. Y servirte, Señor, de todo mi corazón, de toda mi alma. Servirte con diligencia. Ahora, mi Señor, bendice a estos tus siervos en esta noche y lo que resta esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Les recuerdo que mañana tenemos nuestro especial del viernes y seguimos con nuestro programa o nuestro especial, nuestra temática para solteros. Bueno, hay muchas inquietudes al respecto. Solteros, solteras, bueno, inclusive todos aquellos que nos quieran acompañar el día de mañana a las 9 de la noche hora Colombia, aquí en nuestro espacio Abre los Cielos, especial del viernes. El lunes volvemos a retomar aquí nuestra serie Servicio. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.